Uno se pregunta, ¿qué secretos puede guardar un libro de más de 200 años? Hoy vamos a sumergirnos en una obra fascinante, publicada allá por 1816, que es mucho más que un manual técnico. Es un verdadero testimonio de cómo el conocimiento, la ciencia, puede convertirse en el arma más poderosa de una nación. Y la pregunta del millón es esta: ¿qué nos puede enseñar un manual de artillería de hace 2 siglos sobre la naturaleza del poder? Pues la respuesta está aquí, oculta entre las páginas de un libro que literalmente cambió las reglas del juego en la guerra. A ver, para entender la importancia de este libro, hay que conocer su historia. La primera edición salió en 1784. ¿Pero qué pasó? En 1808, en plenas guerras napoleónicas, los ejemplares que quedaban cayeron en manos del enemigo. Así que esta edición de 1816 que tenemos aquí no es una simple reimpresión, para nada. Es un tratado renacido de las cenizas de una guerra terrible, forjado con la urgencia de educar a toda una nueva generación de oficiales. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. El autor, Tomás de Morla, presenta un argumento que para su época era absolutamente revolucionario. Y esta cita de su prólogo lo resume todo de una forma increíble. Para Morla, la artillería no era un arma más. No, era el firme apoyo de los estados, y más aún, el árbitro del destino en el campo de batalla. ¡Qué declaración tan audaz y apasionada para ese entonces! Entonces, para que quede claro, la gran idea de Morla es esta: la artillería no es y cito sus palabras, mero accesorio. Es el arma principal, la más esencial de la guerra moderna. Con esto le estaba diciendo a toda la doctrina militar de su tiempo que todavía pensaba en la infantería y la caballería como las reinas del campo de batalla, que estaban equivocados. Claro, hacer una afirmación así de fuerte, pues hay que demostrarla, ¿no? Y Morla lo hizo, detallando la revolución total que la pólvora había desatado en el arte de la guerra. Lo que Morla nos muestra aquí es el choque de dos mundos. Antes, la guerra era de masa, formaciones compactas, murallas altísimas, armaduras pesadas. Pero llegó la artillería y lo dejó todo obsoleto. Las formaciones tuvieron que hacerse más delgadas para no ser un blanco gigante, y las fortalezas, literalmente, tuvieron que agacharse para poder sobrevivir. Y es que fue como un efecto dominó, piénsenlo. Los proyectiles de cañón hicieron que la armadura fuera solo un peso inútil. Eso obligó a la infantería a separarse. Las murallas altas, que eran el símbolo de la seguridad, de repente se convirtieron en tumbas. Así que toda la ingeniería militar tuvo que reinventarse. El punto clave aquí es que la pólvora no cambió solo una cosa de la guerra, lo cambió todo. Ok, ya vimos el por qué. Ahora vamos al cómo. ¿De dónde sale todo este poder? Morla no se queda en la táctica, sino que se mete de lleno en la ciencia, desglosando la anatomía de una explosión. La base de todo es una mezcla que parece simple, de solo 3 ingredientes. Pero su poder destructivo no viene de ninguno por separado, sino de su combinación, en las proporciones exactas. El primer ingrediente y el principal es el salitre. Morla lo describe como una sal neutra, pero su papel es fundamental. Aporta el oxígeno que alimenta la combustión. Sin oxígeno, simplemente no hay explosión. Es el combustible. Luego tenemos el azufre. Piensen en él como el catalizador, el iniciador. Es supercombustible y su función es ayudar a que la reacción del salitre ocurra de forma casi instantánea. Es, por así decirlo, la chispa que enciende el infierno. Y finalmente, el carbón. Este es el motor de la explosión. Al quemarse con todo ese oxígeno del salitre, produce una cantidad de gas enorme que se expande con una violencia increíble. Y esa expansión es la fuerza que lanza el proyectil a velocidades asombrosas. Pero ojo, conocer los ingredientes era solo la mitad de la batalla. El verdadero secreto, lo que de verdad diferenciaba a las potencias mundiales, estaba en las proporciones exactas. Esto era un asunto de seguridad nacional. Miren, por ejemplo, la receta de la pólvora francesa para la guerra: 75% de salitre y el resto dividido en partes iguales entre azufre y carbón. Una fórmula súper refinada y, por supuesto, letal. Y en esta tabla, sacada directamente del tratado, se pueden ver esas diferencias
sutiles pero importantísimas. España y Francia, por ejemplo, usaban la misma receta. Pero Prusia usaba un poquito menos de azufre y más carbón, e Inglaterra, por su lado, reducía todavía más el azufre. Cada pequeña variación buscaba un equilibrio distinto entre potencia, estabilidad y, claro, el costo de producción. El punto es que estas no eran simples fórmulas de química, eran secretos de Estado. Esto era, en esencia, una de las primeras carreras armamentistas tecnológicas, una competencia brutal entre naciones por conseguir el explosivo más potente y confiable del mundo. Y todo esto, la táctica, la química, la competencia entre naciones, nos lleva a la conclusión final de Morla, que es quizá la idea más potente de todo su trabajo. Escuchen cómo describía Morla su propia profesión. Decía que era uno de los ramos más escabrosos, difíciles y complicados de las ciencias físico-mecánicas. Para él, la artillería ya no era un simple oficio de soldados, no, era una ciencia aplicada del más alto nivel. Para Morla, un oficial de artillería ya no podía ser solamente un guerrero valiente. Necesitaba dominar la geometría, el cálculo, la química, la metalurgia, hasta el arte de la experimentación. El mensaje era clarísimo. El oficial ideal ya no era solo un soldado, era un científico. El cerebro se había convertido en un arma tan importante como el cañón. Así que cerramos con esta reflexión. Morla argumentó que el dominio de la ciencia y la tecnología era el arma definitiva de su época. Más de 200 años después, en un mundo con inteligencia artificial, drones y ciberguerra, la pregunta es, ¿sigue siendo esa la verdad fundamental del poder?